tardíos en la Europa del siglo XIX, el surgimiento de Serbia como nación y el proyecto de la Gran Serbia, la decadencia del imperio austrohúngaro con un emperador nublado por la tragedia, fuera de época, incapaz de mirar la gravedad del mundo en el que estaba viviendo. Vamos a ver cómo el imperio soviético, el imperio de los zares, decaerá en manos de un gobernante ajeno por completo al tiempo en que tenía que gobernar, cegado por telenovelas, como el hecho de que su hijo fuera hemofílico y su esposa le parara bolas a un médico brujo que era Rasputín, y el tipo completamente desorientado del momento tan grave que Rusia estaba viviendo, llevando a Rusia a una guerra. Vamos a ver las historias del imperio, de todos los imperios que están decayendo. Vamos a ver cómo los ingleses, que lo que menos querían en la vida era meterse en una guerra, después de estar adelante, a la vanguardia del concepto de civilización, hegemonía y expansión en el mundo, como para qué se iban a meter los ingleses en una guerra mundial, en qué los podría beneficiar, algo que acabó con la mayoría de su nobleza, porque mandaron a sus mejores muchachos. La guerra siempre manda a los más aptos, a los más fértiles, a los más saludables, a los más guapos, y los mata. Lo mejor, una generación eximia quedó debajo de los campos de Europa en la primera y luego en la segunda, y como el capital humano es irreparable, no podemos saber quiénes de los que están enterrados en Europa encontrarían la cura a las enfermedades que hoy aquejan la humanidad, habrían escrito las obras maestras que nunca leímos, las pinturas que nunca vimos, las sinfonías que nunca escuchamos, porque yacen bajo los campos de Europa los que hubieran podido enaltecer eso que tanto les era querido, la civilización europea. El capital humano es irreemplazable, y el que yace bajo la tierra es una pérdida para la humanidad en su conjunto, por toda la capacidad de aporte que hubieran podido tener a un mundo mejor. Entonces, en las guerras mundiales nos vamos a meter en un ciclo que va a ir por los campos de Europa. En la primera, que va a ir por las trincheras, que va a ir por las batallas de Verdún y las batallas de Somme, y el heroísmo de los taxistas del Marne movilizando a los soldados hacia la frontera con Bélgica. Vamos a ver cómo los italianos sienten que pueden recuperar territorios del antiguo imperio romano en la mitad de las dos guerras. Vamos a atravesar un camino lleno de vicisitudes, de historias, de tragedias, de heroísmos, de lecciones, de paradojas, de valor enaltecido, de cobardía sin límites, de pueblos enteros que hicieron los esfuerzos sobrehumanos. El esfuerzo que el pueblo inglés va a hacer en la Segunda Guerra Mundial no tiene límites. Y lo que el pueblo ruso estuvo dispuesto a sacrificar por ganar esa guerra es indescriptible. Vamos a atravesar campos de nieve, trincheras terribles, días de sol y amaneceres. Vamos a atravesar a los australianos que salían de sus campos de ovejas pensando que iban a conocer el mundo, creyendo que se les iba a hacer tarde para llegar a la Primera Guerra Mundial y poder ver de cerca las batallas, y se van a encontrar con unos lodazales en las trincheras sin salida, y van a extrañar entonces esos campos de ovejas que tan aburridores les aparecían en esa inmensa Australia donde nada pasaba. Se van todos para allá y van a morir en Gallipoli como patos, y van a morir en las trincheras los Anzacs, escuadrones neozelandeses, australianos y neozelandeses. Por su valor, cada vez van a mandar más y más gente, y de Australia y Nueva Zelanda va a morir un montonón de gente en esa guerra. Vamos a ver el sueño con que los antiguos soldados que estaban acostumbrados a los bailes de los salones en el tiempo de Ana Karenina, con sus charreteras brillantes y con sus plumajes sobre los cascos y sobre los yelmos que se miraban al rayo del sol, van a encontrar que la guerra tiene límites horribles y que la elegancia, la gallardía y todo ese espíritu romántico del que estaban teñidas las guerras en la batalla de Borodino, en la época de las guerras napoleónicas, todo eso
va a quedar atrás y se van a enfrentar a los nidos de ametralladoras y se van a enfrentar a las trincheras con ratas y al gas mostaza y a los inviernos y a los vientos de costado y a las alambradas y a las estrategias inútiles y al desperdicio de vidas sin ninguna consideración y a la arrogancia de los generales que no pensaban en la vida de sus hombres y a las ilusiones de tantos que creyeron librar guerras caballerescas como las que se libraban en el medioevo, que pensaron que se iban a enfrentar con otros caballeros en la lid del honor, pero las armas modernas no permitían tales honores. Con las ametralladoras no hay tiempo para las venias, los asesinatos son masivos y el esquema de trincheras entierra ejércitos enteros en Europa, de manera que avanzar no significa nada, pero en cambio cobra muchísimas vidas. Entonces, todos estos acontecimientos que van a transformar por completo la historia del siglo XX, vamos a ver cómo se desencadenan. La Primera Guerra Mundial es particularmente compleja, porque es el resultado de una cantidad de tensiones y de fuerzas geopolíticas opuestas, cuando la historia desata flechas en distintas direcciones al mismo tiempo: el tiempo de los nacionalismos, el tiempo del socialismo, el tiempo de la expansión de las potencias, el tiempo de la decadencia de los imperios, el tiempo de la voracidad de quienes están buscando un reparto de un mundo ya repartido, el tiempo de una cantidad de nuevas tendencias que van a explotar en acontecimientos que nadie pudo prever y frente a los cuales no existía una dimensión de hacia dónde se estaba llevando al mundo con semejante tragedia. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver cómo está ahí esa Primera Guerra y cómo esa Primera Guerra había tenido alarmas anteriores que no se habían podido escuchar, porque como la historia se escribe en replay, entonces usted cuando ve en video pues ya sabe cómo era la cosa. Es lo mismo que ver un partido de fútbol. Usted en video ya puede ver si había mano, si el jugador estaba en el lugar que era, estaba habilitado o no estaba habilitado, así cualquiera. Hoy por hoy sabemos qué es el nazismo, hoy por hoy sabemos qué pasó, pero en aquella época ninguna de estas cosas tenían claridad. Nadie sabía en la primera que estaban a punto de una conflagración que la humanidad no había conocido jamás. Y nadie sabía en la segunda que no eran estos prusianos de honor, no eran estos alemanes heridos por la Primera Guerra Mundial, sino una mutación distinta ideológica que se llamaba el nazismo y que nadie podía entender o intuir que era la que llevaba a un tipo de conflicto completamente diferente. En la Segunda Guerra Mundial la población civil quedará involucrada como objetivo militar y desde entonces la población civil quedó de rehén en los conflictos, de botín en los conflictos, y todavía no se ha logrado sacar a la población civil de los conflictos y volver a los combatientes, desde que en la Segunda Guerra Mundial se declaró que la estrategia era derrotar al enemigo y todo se consideraba parte del enemigo: los puentes, las carreteras, las granjas, los patos y las gallinas. Todo lo que hubiera a su paso servía de abastecimiento o de base para el enemigo y por lo tanto era un objetivo militar. Desde que eso cambió, desde que en la Primera Guerra Mundial fueron solamente soldados, terrible, pero solamente soldados. Y si usted no estaba cerca, si usted tenía un puestico de perros por donde iba a la batalla de Verdún, se lo llevan. Pero nadie lo iba a buscar al puestico de perros. En la segunda sí, en la segunda le van a buscar el puestico de perros y se lo llevan. Entonces, en la segunda la población civil va a jugar un papel de rehén, absolutamente aterrador: ciudades ocupadas, ejércitos invasores, una guerra relámpago que a todo el mundo sumirá en una oscuridad súbita, porque el tiempo en que sucedió fue tan rápido que nadie se alcanzaba a pellizcar a qué horas había pasado todo eso. Todas las diferentes sistemas de alianzas, todo eso lo vamos a ver a lo largo de los siguientes ciclos, y con ello las preguntas, los artistas, los generales, los soldados, el soldado desconocido, los civiles, la música, la radio, las historias, el periodo entre guerras, las grandes vanguardias,
artísticas del siglo XX, Faro